No te muevas mucho, que te pero suéltate. Sí, sí. Sí, vale. Hola amigos hispanoparlantes de los 5 continentes que nos sintonizan a través de nuestra web streaming www.elvenezolanotv.es. Estamos esta mañana con nuestra revista informativa y seguimos con la entrevista. Una entrevista muy especial en el día de hoy porque tenemos un personaje muy vinculado con la comunidad venezolana en España, en Madrid específicamente, porque es el portavoz de la Plataforma Democrática Venezolanos en Madrid. Un activista a carta cabal, de los serios, de los buenos, no de los que hablan y hablan y hablan, sino de los que le meten la mano a la candela y de los que están pendientes de los casos de los derechos humanos que son violados en Venezuela y que han llegado a las cortes internacionales. Les decía, activista internacional por los derechos humanos en Venezuela, abogado, es William Cárdenas. Bienvenido, William Cárdenas, a este nuestro espacio, estrenando Set Virtual en el día de hoy. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, Noé. En primer lugar, felicitarte por los programas que vienen haciendo desde el Venezolano TV y desearles el mayor de los éxitos. Yo creo que hay un perfil interesantísimo, es importante para la comunidad de venezolanos en Europa y es importante para la comunidad de venezolanos en el mundo, ¿no? Claro que sí, el Venezolano TV España, pues por supuesto que es una ventana que estamos abriendo desde hace muy poco por la paz, por la libertad y por la recuperación de la democracia en Venezuela y también para unir todos esos lazos de ese 1,5 millones de venezolanos que estamos circulando por los 5 continentes buscándonos la vida nuevamente una vez que hemos tenido que salir de nuestros países. Y hablando de este tema, salir de nuestros países, nos hemos enterado de una noticia que ha dado el presidente Nicolás Maduro desde su programa En Contacto con Maduro. Y resulta que vuelve a meterse con España, vuelve a decir que España es esto, que España es aquello, vuelve a meterse con Rajoy, con la ultraderecha, ya tú sabes ese tipo de fantasmas que maneja el gobierno venezolano, siempre refiriéndose a este discurso y la neolengua, ¿no? Quienes están conmigo son pueblos, quienes están conmigo son la revolución, quienes no están conmigo son la ultraderecha y son los golpistas. Nicolás Maduro vuelve a arremeter contra el gobierno español y esto fue lo que dijo anoche en su programa. Dígame la... Me buscaron la lengua, pues. Ah, Diosdado. Dígame la ley Mordaza en España. Ay, Dios santo, no tiene nombre. Yo tengo una ley habilitante en mi mano. A mí se me ocurriera, por ejemplo, agarrar la ley Mordaza represiva del franquismo español que acaba de apoyar, aprobar e imponer Rajoy. Igualita la traigo para acá y donde dice rey de España pongo presidente de la República y pongo las mismas penas y los mismos castigos que le están imponiendo al pueblo. Yo vengo y la apruebo para Venezuela. ¿Qué creen ustedes que dirían en el mundo de esa ley? La dictadura de Maduro, no sé qué cosa. ¿Cuántas cosas dirían, verdad? Ah, como la aprueban en España, la aprueba la ultraderecha franquista de Rajoy, cállate boca. Vamos a ver, lo primero que habría que preguntarse, William, es si Nicolás Maduro realmente conoce la denominada ley Mordaza, que no es más que la ley de seguridad ciudadana en España, que por supuesto está en el fuego de la opinión pública, como están todas las leyes, los decretos y las decisiones de gobierno que se sometan a consulta en una democracia. En España existe la posibilidad de que la gente discuta sobre las leyes, las critique o no, cosa que no ocurre en Venezuela y de eso no nos habla Maduro ni el régimen del chavismo póstumo, por supuesto. Ahora bien, vamos a diseccionar un poco por partes esto que está sucediendo. ¿Qué es la ley Mordaza? Nicolás Maduro, escuche por favor al señor William Cárdenas de Madrid que le va a explicar a usted qué es la ley Mordaza. Entérese. Bueno, la ley Mordaza en el caso de España es una ley que no tiene nada que ver con la ley Mordaza venezolana. Que es de los chavistas. Claro, por supuesto, del régimen chavista que sí condenó al silencio a los medios de comunicación al establecer una censura previa, ¿no? La ley Mordaza en España es la ley de seguridad ciudadana y no tiene sentido que la llamen ley Mordaza porque es una ley que regula de alguna manera
todas las hipótesis y escenarios que se producen, que son normales en una sociedad como la española, donde sí existe el derecho a protestar y a disentir. Y no es delito pensar diferente a lo que piensa el gobierno, ¿no? Yo estaba viendo con atención las imágenes, ¿no? Y entiendo, esto tiene dos lecturas. Tiene una lectura externa, vuelve Maduro a buscar el enemigo exterior para distraer la grave situación que está atravesando la sociedad venezolana por múltiples razones, ¿no? Es una crisis económica terrible, una crisis alimentaria, una crisis social, una crisis de seguridad, y trata, haciendo estos ataques al régimen y al sistema político español, y particularmente al Partido Popular y a su presidente, a Mariano Rajoy, trata de distraer lo que ocurre en Venezuela. Lo cierto es que me llamó la atención ver que en la parte de atrás, lo que está detrás de Maduro, son los símbolos de los círculos, uno del Frente Francisco de Miranda, uno de los cuales era dirigido por el señor Juan Carlos Monedero. Sí, sí. ¿No? Centro Internacional Miranda. Obviamente hay un mensaje de solidaridad hacia estos grupos que se han instalado en la política española y que tienen comunión perfecta con el chavismo venezolano, ¿no? Pero vamos a ver, esa comunión hay que verla de alguna manera con lupa, porque fíjate que ya Juan Carlos Monedero, que ciertamente era uno de los portavoces más importantes del Centro Internacional Miranda, ya no está con Podemos, a menos en el aspecto formal, digamos, frente al escenario público, ya no está con Podemos. Y acabamos de ver también en el Parlamento Europeo aquel feo que le hizo Tsipras cuando estaba entrando, que saluda a todo el mundo, y cuando se le acerca Pablo Iglesias, pues Tsipras simplemente lo olvida, le hace mutis y sigue hacia adelante, pues sin saludarle. Esto quiere decir que esas vinculaciones entre el chavismo de Venezuela y el chavismo de España, entre comillas, y el chavismo de Grecia, como que se están resquebrajando, como que ya no existe esa continuidad y ese entendimiento. No es. Hay que entender esto. Este es un proyecto largoplacista, y dentro de un proyecto de esta naturaleza existen repliegues tácticos absolutamente normales. Lo de Juan Carlos Monedero es evidentemente un repliegue táctico. Juan Carlos Monedero sigue siendo un hombre de Podemos, un hombre vinculado a la dirección de Podemos y un hombre que continúa desarrollando su discurso en función de los intereses de esta organización política en España. Y si no fuera de esa manera, Maduro no aparecería con esa imagen en el fondo. O sea, Maduro está desarrollando también esta actividad de solidaridad con los grupos que son afines ideológicamente, ¿no? Esto es una estrategia de política internacional. El chavismo incluso ha tenido éxito, el chavismo ha logrado captar simpatías extraordinarias en la comunidad internacional a través de mecanismos de conexión ideológica con liderazgos que existen en otros pueblos. Pero fíjate que es interesante porque tú acabas de descubrir algo que no es tan evidente. Yo no me había dado cuenta cuando estábamos escuchando en la redacción esta mañana en la declaración de Maduro. Escuchamos a Maduro, pero no nos fijamos ciertamente en los símbolos en el backing, ¿no? Tú has descubierto que en esos símbolos que tenía detrás Maduro está el de Podemos. El del Centro Internacional Miranda. Eso quiere decir, pudiéramos interpretar que sí, que todavía existen esas conexiones, aun cuando Podemos en España quiera potabilizarse, aun cuando Podemos en España quiera socialdemocratizarse y romper quizás esos vínculos con el chavismo. ¿Se puede manejar de esta manera mirando solamente ese pequeño detallito del logo del Centro Internacional Miranda? No es solo el detalle del logo, son los dos círculos que aparecen detrás del logo. Y además es el tema, ¿no? El tema central de la información está referido a una ley española, una ley que está siendo atacada y denostada por los partidos políticos que conforman este movimiento que aglutina a Podemos, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla nuevamente una réplica de la declaración de Maduro para apoyar lo que nos está comentando William Cárdenas, el portavoz de la Plataforma Democrática Venezolana de Madrid, sobre
que la existencia de este círculo, de este símbolo del Centro Internacional Miranda detrás de Maduro, y lo estamos viendo, tiene una doble lectura, y es que continúan las conexiones entre este Centro Internacional Podemos, que fue fundado y dirigido por Juan Carlos Monedero en Venezuela, y por supuesto el Partido Podemos en España, que es el portavoz, el representante y el ejecutor del chavismo en España. La otra lectura interna, la lectura que se haría en Venezuela de esta crítica de Nicolás Maduro a la Ley de Seguridad Ciudadana, es que, caramba, Maduro tendría que callarse la boca porque en Venezuela recientemente ellos autorizaron incluso a que las fuerzas de represión, las fuerzas que controlan las manifestaciones públicas pudieran utilizar armas de fuego en contra de esas manifestaciones. Y de hecho, este año, ¿no? Este año se causó, a los pocos días de haberse dictado esa resolución, se causó la muerte del joven Kluivert Roa en San Cristóbal, en Venezuela, en el estado Táchira, ¿no? Esa comparación debería inhibir completamente a Maduro para pronunciarse. Disculpa que te interrumpa, William, pero es que es necesario recordar estas imágenes que tienen ahorita nuestra audiencia en pantalla a través de sus portátiles, sus móviles, sus ordenadores, porque recuerden, estamos a través del canal de la web streaming www.elvenezolanotv.es. Esto ocurrió el año pasado y es sobre lo que está hablando William Cárdenas. Esos sujetos que ven ustedes con uniforme son de la Guardia Nacional cuando estaban golpeando a Marvinia Jiménez, una mujer que más bien lejos de ser víctima fue criminalizada por el mismo gobierno, un gobierno que utiliza armas de fuego y que golpea a los manifestantes en manifestaciones civiles. Recordemos, civiles, no militares. La gente en este tipo de casos pues tiene que correr ante el accionar de sujetos como este que están disparando con armas de fuego no permisadas por las leyes internacionales. En Venezuela la violación de los derechos humanos se fundamenta en que los cuerpos de seguridad del Estado, violando toda la normativa internacional, ataca a los manifestantes civiles con armas de fuego como si se tratara de un enemigo internacional en una guerra, como si estuviésemos en Siria o en Irak. Ahora, William, cambiando un poco de tema, siguiendo en la onda de los derechos humanos, ya vamos a volver sobre Maduro, pero decía anteriormente que tú eres un hombre muy vinculado con el activismo internacional porque eres abogado y estás metido directamente con el derecho internacional sobre los casos de violación de los derechos humanos en Venezuela. Has estado en Roma, has estado en La Haya, has estado en Bruselas. Cuéntame un poco acerca del caso que estás llevando ahorita con respecto a estas violaciones a los derechos humanos a partir de los sucesos del 12 de febrero del 2014. ¿Cómo está ese expediente? Noé, mira, para una mejor comprensión de el por qué acudimos a la justicia universal, a los tribunales internacionales, la audiencia tiene que tener absolutamente claro de que en Venezuela no existe justicia. O sea, no hay hipótesis. En Venezuela no se ha investigado de manera imparcial una sola de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen chavista y ahora madurista desde el 2 de abril, el 11 de abril, perdón, del año 2002. Estamos hablando ya del golpe de Estado que intentó... Estamos hablando de todo lo que ha sido la actividad represiva de un régimen militarista. O sea, nosotros que trabajamos con derechos humanos, que tenemos acceso a la información, a los testimonios, al conocimiento de qué efectivamente ha ocurrido en Venezuela, podemos decir con absoluta propiedad que en Venezuela ha habido una política de Estado sistemática y generalizada de ataque contra una parte de la población civil venezolana, que es la oposición, y por razones políticas. Esto que te estoy comentando, Noé, es simplemente el sustrato del delito de crimen de lesa humanidad. O sea, nosotros sabemos perfectamente que en Venezuela se han venido cometiendo de manera reiterada y sistemática durante estos 15 años crímenes de esa naturaleza. El que no se hayan investigado en Venezuela no quiere decir que esos crímenes no existan, no se hayan producido. Yo estoy seguro que el día que ocurra la salida de estos señores, ¿no? Del poder en Venezuela, la comunidad internacional
va a mirar con asombro lo que ha ocurrido en el país durante todos estos años. ¿Y por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no miran con asombro lo que está sucediendo en Venezuela? Porque sí, hay apoyos internacionales, pero hay dirigentes políticos, representantes de ONGs y algunos formadores de opinión que no están conformes con la reacción de la comunidad internacional. Tienes muchísima razón, Noé, pero es que hay que tomar en cuenta una circunstancia. Todo esto está ocurriendo en una coyuntura muy peculiar de la justicia internacional. Cuando nosotros hemos salido a buscar la justicia que no existe dentro del país, cuando hemos salido a buscarla fuera, nos hemos encontrado con una corte creada por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tiene una pretensión ambiciosa, muy ambiciosa. Es una corte que pretende ser el juez de las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo. Bueno, esa corte entró en vigor el año 2002, el 1 de julio del año 2002. Una corte de esa naturaleza, bueno, pues apenas está naciendo, apenas está empezando a gatear, como decimos los venezolanos. Apenas está empezando a dar sus primeros pasos y todavía no termina de perfilar las líneas maestras de lo que debe ser el accionar para perseguir este tipo de delitos. Te voy a señalar un hecho que es muy sencillo y muy fácil de entender. Esta corte, por razones presupuestarias, solo tiene un fiscal. Un fiscal, cuando están involucrados 5 continentes en el control, la vigilancia y el derecho a actuar en contra de esas violaciones. Bueno, en lugar de existir 5 fiscales y que las decisiones de la fiscalía fueran colegiadas, Claro. bueno, pues existe un solo fiscal, ¿no? Con un trabajo inmenso, con muchas limitaciones, y a Venezuela le ha correspondido el triste papel de transitar estos primeros años con muchísima angustia. Nuestros reclamos han sido presentados de manera constante, como han ido ocurriendo, de manera sistemática, de manera absolutamente documentada, por supuesto, porque hoy en día estos hechos, gracias a la labor que realizan ustedes, quedan absolutamente registrados. Bueno, los crímenes están ahí. Nosotros el último caso sobre el que me preguntabas está, a partir del año pasado, ocurrieron en Venezuela 43 muertes violentas. Cuando nos hablas de nosotros, ¿nos hablas de quiénes? Nosotros somos el equipo de consultores Cárdenas.net, que es nuestra página a través de la cual estamos en la red, que ha llevado adelante la parte de trabajo, asesoramiento, coordinación, dirección de estrategias, tácticas de todas las denuncias que hemos recibido en la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid para llevar a las instancias internacionales, a la Audiencia Nacional Española y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, este tipo de denuncias. Entonces nos hemos encontrado con estos obstáculos. Sin embargo, ahora mismo está en proceso de análisis preliminar todo lo que ocurrió el año pasado en Venezuela. 43 muertes violentas. ¿En la Corte Penal Internacional o en la Audiencia Nacional de España? No, esto está en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y forma parte de un expediente que se llama Caso Venezuela. Allí está la denuncia por los 43 homicidios, por las más de 3.000 detenciones ilegales. A ti no te pueden detener de acuerdo a las normas internacionales del derecho y de los derechos humanos. El Foro Penal Internacional reporta que todavía quedan unos 75, si mal no recuerda la cifra, 75 detenidos por estos casos. Quedan 75 detenidos, pero es que en su momento fueron más de 3.000 los que fueron detenidos por el mero hecho de protestar. Esa es una violación de los derechos humanos y ese es un crimen que tendría que ser investigado. En Venezuela nunca se han investigado estas cosas. Tenemos ahora estos últimos 43 fallecidos, más de 800 heridos, 3.000 detenciones, torturados y 75 presos políticos que todo el mundo felizmente ya sabe y se ha denunciado de manera constante y persistente y se ha exigido su liberación. Después ¿cuál es el siguiente paso después que la Fiscalía evacúe pruebas o me imagino que tendrá que dar el visto bueno para la sustanciación del expediente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué están haciendo ustedes para ese siguiente paso? Mira, nosotros estamos constantemente abultando ese expediente con hechos nuevos y con argumentos jurídicos, ¿no?
ese es un expediente que además ha recibido una denuncia que también se ha presentado de manera autónoma en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por un grupo de parlamentarios iberoamericanos que han logrado incluso sumar el apoyo de un buen número de parlamentarios europeos. O sea, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional existe esta investigación preliminar y lo que se espera es que se tome la decisión. ¿A qué aspiramos nosotros? Aspiramos a que la Fiscalía le solicite a la Corte, le solicite la autorización para ir a Venezuela a investigar qué fue lo que ocurrió en Venezuela, cómo fueron esos ataques que tú y yo y todos los televidentes han visto en las poblaciones venezolanas, incluso llegaron a utilizar tanques de guerra para reprimir a la población Las civil. mismas tanquetas que utilizaron recientemente para incursionar en la Cota 905, uno de los barrios más populares de Caracas. O sea, militares combatiendo contra delincuentes. Correcto, correcto. Entonces, esa es una actuación que no es normal. Claro. En Venezuela, desgraciadamente, no existe justicia, existe una impunidad terrible. Los venezolanos están sometidos a un sistema de vida de inseguridad personal constante y permanente. No puedes salir a la calle. No puedes salir a la calle después de determinada hora. No hace falta que te impongan un toque de queda. Es que no puedes salir, no tienes libertad. Tú acabas de decir que la Corte Penal Internacional pudiera comisionar a un grupo para visitar a Venezuela dependiendo de lo que diga la Fiscalía. Sí. ¿Esto pudiera aceptarlo al gobierno venezolano? Parecerá una pregunta tonta porque la respuesta automática es, oye, no, por supuesto, si no quiere observadores internacionales para las elecciones del 6 de diciembre, ¿cómo va a querer observadores la Corte Penal Internacional para verificar hechos de violación de los derechos humanos? ¿Qué pasaría allí? Bueno, en primer lugar hay que decir que Venezuela es Estado parte porque firmó y ratificó el Estatuto de Roma. Venezuela está obligada y el gobierno venezolano está obligado a respetar las decisiones que tome la Corte y a colaborar en esas decisiones. Pero entiendo perfectamente la duda que aflora. Sabemos que el gobierno venezolano denunció el tratado lo vinculaba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, cualquier hipótesis de que se puedan investigar estos hechos ha ido siendo coartada por un gobierno que controla todos los poderes públicos. Cuando se habla de si en Venezuela hay democracia o no, o cómo se llama esto, el problema de Venezuela no es un problema semántico, es un problema de hechos concretos. En Venezuela no existe separación de poderes, las decisiones estamos viendo, las decisiones acaban de inhabilitar a María Corina Machado. Cierto. Bueno, la inhabilitan utilizando los poderes públicos para impedir que ella pueda tener acceso a una democracia. Eso solo pasa en un régimen totalitario, pero totalitario no solo es totalitario por estas características de tipo político que están vistas en la teoría política y que te dan los indicios de ante qué régimen te encuentras, pero te lo dan también las demostraciones de abuso constante de poder. Los venezolanos en esta crisis terrible alimentaria, esta tragedia alimentaria que están viviendo, que son marcados para poder comprar 2 pastas de dientes, un jabón, un kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, no consiguen carne, no consiguen leche. ¿Qué es esto? Este es un sistema totalitario. Vamos a volver a la ley Mordaza con Nicolás Maduro, porque tú estás mencionando la mordaza sobre María Corina Machado, que acaba de ser inhabilitada políticamente. Al gobierno de Nicolás Maduro le encanta inhabilitar a los políticos de la oposición y, por supuesto, los 2 más emblemáticos son Leopoldo López, por supuesto, y ahora María Corina Machado, aprovechando pues que vamos a entrar en la recta final de las elecciones para el próximo 6 de diciembre en Venezuela, con miras a las parlamentarias. Ahora, Nicolás Maduro, que critica la ley Mordaza, entre comillas, española, pero que no tiene empacho en amordazar a María Corina Machado, ha dicho que va a denunciar la ley Mordaza española, que no es más que la ley de seguridad ciudadana, esto hay que insistir en ello, ante otros foros parlamentarios en Iberoamérica. ¿Esto qué camino y qué efectos puede tener sobre la política internacional venezolana? ¿Realmente Venezuela tiene poder para vetar a España o digamos, para un accionar de tipo jurídico-político ante las instituciones
supranacionales. No existe, no. Efecto de tipo jurídico o político no existe. Lo que sí es cierto es que Venezuela va a utilizar la ventaja que ha obtenido en los foros regionales de la OEA, de UNASUR, del CELAC incluso, para crear esta atmósfera propagandística en torno a un ataque en contra del gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? En esto comulgando con las ideas de los amigos que tienen en España y que con los que comparten ideologías, pero efecto ninguno. La decisión de un parlamento como el español es una decisión soberana que dicta una ley que es una ley que es absolutamente aplicable en todo el territorio nacional hasta tanto no se derogue. Lo que sí existe es esa pseudo utilización, además perversa, porque tú sales a la calle a decir que se están violando los derechos humanos en España cuando tú autorizas que se usen armas de fuego en contra de los manifestantes en Venezuela, los torturas, los metes en la cárcel, los reprimes, los encarcelas a los líderes, le silencias la voz, se habla de la hipótesis que tenemos al frente de las elecciones parlamentarias. Bueno, pues aquí está un zarpazo que demuestra que esas elecciones no son libres, ¿no? Es callarle la voz a María Corina, es impedirle que ejerza sus derechos políticos, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué puede hacer una sociedad que no tiene justicia? No hay órganos de justicia. La única vez que se dictó una decisión en contra del gobierno venezolano, del gobierno chavista, digo, fue aquella decisión que reconoció que el 11 de abril del año 2002 hubo un vacío de poder. Y Chávez calificó aquella decisión de barbaridad, con una palabra extraordinariamente soez, ¿no? Bueno, a partir de ese momento ya vimos que no hay ningún rasgo de justicia en Venezuela. Ahora bien, William, discúlpame que te interrumpa, pero ¿qué provecho político le puede sacar Podemos a esta nueva reacción de Maduro contra España? Estas son alianzas internacionales. De estas alianzas van a pretender beneficiarse incluso muchas figuras del chavismo que hoy en día están siendo señaladas por el gobierno de los Estados Unidos, además señaladas porque se han iniciado investigaciones judiciales independientes al margen del gobierno de los Estados Unidos, pero que han sido señaladas como que están vinculadas con el narcotráfico, vinculadas con la corrupción, han venido a España con maletines, con valijas diplomáticas cargadas de dinero para blanquear ese dinero, que mucho de ese dinero proviene de la droga, para blanquearlo en Andorra. Estos señores, a través de el desarrollo de este esquema de solidaridades, pretendan que en un momento dado un cambio político en España pueda favorecerlo. Ya no pueden ir a los Estados Unidos, necesitan espacios de refugio donde vivir bien y donde disfrutar de todo lo que se han robado. O sea, yo no tengo ninguna duda. Yo lo digo y lo digo con las palabras con las que conozco, porque ya tenemos, el mundo tiene en sus manos muchísima información y que nos permite saber y constatar que efectivamente ha sido una sangría de dinero, ¿no? de dinero que se han robado de Venezuela. La corrupción ha sido escandalosa, pero no solo la corrupción, han utilizado los petrodólares como instrumento de política exterior para tejer esta alianza que pretenden extender hacia Europa, ¿no? Claro, bueno, William, creo que estamos llegando ya al final de nuestra entrevista. Quisiéramos darte las gracias por esta información que nos has dado, actualizándonos sobre el concurso que están siguiendo los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, sobre específicamente las manifestaciones que ocurrieron en el país desde febrero del año pasado. Nos has dicho entonces que todavía eso está en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que no se descarta que en un futuro una comisión de la Corte Penal Internacional pudiera viajar a Venezuela. Nos has dicho también que Maduro, por supuesto, no permitirá esta visita y que ya se ha dedicado a sabotear
todos los organismos de representación jurídica internacional que pudieran coadyuvar a que sí se tomara esa decisión de enviar una comisión de derechos humanos a Venezuela. Bueno, recordar también que Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, no permite que la Cruz Roja visite a los presos políticos, entre otras cosas que no permite, como por ejemplo que María Corina Machado tenga actividad política o que los observadores internacionales puedan ir a Venezuela a supervisar, a generar informes que den cuenta sobre la legalidad de esas elecciones. De forma tal que la gran conclusión en el día de hoy con William Cárdenas es que la ley Mordaza no es la de España, sino la de Venezuela. Gracias, William, por visitarnos. Fue William Cárdenas, abogado, representante de la Plataforma Democrática Venezolanos en Madrid y representante también de la consultora Cárdenas y Asociados. Sí. Que está trabajando con los casos de violación de derechos humanos en Venezuela en la Corte Penal Internacional. Nosotros seguimos en la transmisión de nuestro espacio de la revista informativa. Recuerden, por nuestra web streaming www.elvenezolanotv.es. Adelante. Oye, muy bueno.